al grupo de los adventistas. Nos quedamos en el punto número 4, la seguridad de salvación. Ellos creen que de alguna manera la salvación es una causa o un juicio de presunción, dice el material ahí, ¿no? Pero es todo lo contrario a lo que dice la Biblia, se lo leo, dice ahí: nuestra posición delante de Dios descansa tanto en la justicia imputada y en la justicia impartida. Dios el Padre había imputado que todo ser humano es pecador, pero Cristo había impartido la justicia a cada persona que por la fe se acerca a Él. Pero ellos dicen, ¿no? Ahí en esa parte dice, la seguridad de la salvación antes del juicio es presunción. O sea, es decir, de alguna manera ellos consideran que la seguridad de salvación es algo que uno piensa que puede tener así. Pero no es así. Si uno abre la Biblia, por ejemplo, en Juan capítulo 10, versículo 27 al 30, pasaje súper conocido, pero les leo, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y así sigue marcando la justicia impartida en Cristo sobre la vida de las personas que por la fe nos acercamos. Y quedan otros pasajes, Juan 5:24, 3:18, ¿sí? Todo aquel que no cree en el Hijo, dice, es condenado, pero el que ha creído, dice, en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Entonces descartamos, ellos no tienen una seguridad de salvación porque dicen de alguna manera, eso es una presunción, o sea, es decir que alguien puede decir que soy salvo eternamente. No es cuestión de que alguien diga, es cuestión de que la palabra de Dios dice que nadie puede arrebatar, yo doy vida eterna. 5:24 al menos del Evangelio de Juan dice, el que de alguna manera ha pasado, dice, de muerte a vida, de un estado inerte a un estado vivo. Entonces remarcamos que la seguridad de salvación no compartimos con esto, y bueno, por eso y otras razones más, en conclusión vamos a decimos de que es una secta, ¿sí? Número 5, la autoridad de Elena White, ¿sí? Ellos creen que de alguna manera la revelación especial está a través de ella, ¿no? Dice, el espíritu de profecía se manifestó en el ministerio de Elena White como señal de la iglesia remanente, ¿no? En un inicio, antes de llamarse también la iglesia de Sabatista o la iglesia del séptimo día, también se le conocía como la iglesia remanente, ¿no? Ellos se consideraban como un remanente que de alguna manera era la solución, ¿no? Para algunas cuestiones en ese momento. Pero sus escritos son consejos, dice, inspirados por el Señor y poseen, dice, autoridad y cuestiones doctrinales. O sea que lo que esta señora decía era absoluto, era incambiable, era firme en cuanto a las cosas doctrinales. Pero ustedes saben que eso no dice la Biblia, ¿no? 1 Juan capítulo 2, versículo 27, por ejemplo, no todo el que... bueno, vamos a leer, a ver, literalmente este pasaje. 1 Juan capítulo 2, versículo 27. Literalmente, mire lo que dice este pasaje. Pero la unción de vosotros recibisteis, de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Es decir, de alguna manera nosotros no podemos aceptar ninguna enseñanza que no sea basada en la palabra, porque se le ocurre a una persona decir que tiene una unción, una revelación o de alguna manera algo nuevo para la iglesia, mucho menos en este tiempo. En el Antiguo Testamento estamos conscientes, era así, los profetas de Dios recibían una visión particular, un mensaje particular, y eso había que acatar, pero hoy no, hoy tenemos la palabra escrita. Muchos de sus pastores, desilusionados por esta falta de ética, dejaron la organización adventista. Entre ellos, bueno, quizás uno de los teólogos más famosos de aquel entonces era Walter Rea, quien escribió el libro La mentira de Elena White, donde pone el descubierto de estas cosas, ¿sí? Nosotros los cristianos bíblicos genuinos, en cambio, creemos que la Biblia es la única revelación de Dios completa y suficiente para todos los tiempos. No tenemos, dice, nuevos profetas, apóstoles, revelaciones, aparte de lo que hay en la Biblia. Esta es la palabra de Dios única, regla de fe y conducta cristiana, ¿sí? Entonces, con eso descartamos que de alguna manera los escritos, entre comillas, revelaciones que tuvo esta señora, sea o pase a ser como doctrina para una iglesia. No podemos basar. Está bien, nosotros tomamos el Nuevo Testamento, por ejemplo, algunos mandamientos explícitos de Pablo, por ejemplo, para la iglesia, algunas cuestiones de estructura.
Pero siempre Pablo está haciendo énfasis en que Cristo es la cabeza de la iglesia, casi en todos los libros en realidad. Fíjense si algún rato se puede estudiar Colosenses, por ejemplo. Habla de la preeminencia. ¿Por qué? Porque la gente en ese momento creían que Cristo era algo más de lo que ellos podían saber o algo más de lo que ellos podían agregar a su conocimiento. Pablo va a tomar una pluma y va a escribir esos hermosos capítulos diciendo, no, todo lo que es creado, todo lo creado, dice, en Él subsisten, Él es la cabeza, para Él debe ser todo eso, hablando de la preeminencia. Entonces, con estas cosas de alguna manera descartamos, bueno, uno de ellos mismo, este señor teólogo, hay un libro entero, Las mentiras de Elena Witt, un libro más o menos así, para leer y cuenta las barbaridades internas de los que vivieron ese movimiento. Punto número 4, su paralelo ahí dice, el juicio investigativo o expiación incompleta. Ahí va a pedir un voluntario, a ver, el punto A, que lea. Parece cuento de novela, ¿no? Pero eso es lo que creen ellos. Eso es lo que se sostuvo. Esa es la fecha, 22 de octubre de 1844. Ellos colocaron, eso está en la web, en cualquier información, hasta en la literatura universal se lee esas cosas. Ellos colocaron esa fecha. Y cuando no vino o no llegó ese evento, ellos dijeron así. No, lo que pasa es que del lugar santísimo, dice, pasaron al otro compartimiento. Y ahí están investigando, tratando de hacer la expiación completa. Dice, no, fíjense, absurdo, ¿no? Para antes de la segunda venida del Señor. Bueno, ya más adelante vamos a ver unos pasajes, sobre todo en el libro de Hebreos, donde dice que Él hizo la ofrenda una sola vez para siempre. Una frase que resalta en el libro de Hebreos es justamente eso. Para siempre, una sola vez, que transforma, dice, antes servíamos a los ídolos, dice, Él ha lavado nuestras conciencias, ahora dice, para servir al Dios vivo y verdadero. 12:28 de Hebreos también dice, así que teniendo ese reino inconmovible, o sea que no varía, que no cambia, dice, tengamos por gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Esto está extraído del mismo libro de ellos, mira, dice, ¿de qué trata esta investigación? Lo ponemos, dice, en las propias palabras de ellos. Del libro Declaración de Fe, página oficial de los adventistas, dice así, el juicio investigador revela a las inteligencias celestiales, quienes de entre los muertos duermen en Cristo, siendo por lo tanto considerados dignos en Él, de participar en la primera resurrección. También pone de manifiesto quien de entre lo vivo permanece en Cristo, guardando los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, estando por lo tanto en Él preparando para ser trasladado a su reino eterno. Ya vamos a llegar a esa parte, al sueño del alma, cuando esta situación es que cuando ellos creen que de alguna manera el juicio investigador revela, dice, la inteligencia celestial. Es decir, que los ángeles también de alguna manera están en un proceso de investigarse, de ver si quiénes se van a despertar y para qué se van a despertar. No está el pasaje acá, pero Daniel capítulo 12, versículo 1 y 2 dice que un día, una de las resurrecciones, esa es la cuarta resurrección que enseña la Biblia, se va a despertar, dice, el universo solamente para dos cosas, ¿sí? No es para saber qué va a pasar, dice, uno para condenación perpetua y uno para vida eterna. Esa es la cuarta resurrección que habla la Biblia. Ahora, en ese sentido, también descartamos de que el Señor esté en una parte del lugar santísimo haciendo un juicio investigativo, tratando de completar la expiación. No es así porque la Biblia no nos enseña de esa manera. Dice también ahí, esta doctrina, por supuesto, pone en duda la omnisciencia de Dios, como si Él no poseyera todo el conocimiento para saber quiénes son salvos y quiénes no. Además expone que la obra de Cristo aún está incompleta. Dios sabe quiénes son salvos, Dios sabe quiénes se van a salvar,
no nos vamos a meter en tema de elección, predestinación, nada de eso. Sencillamente Dios, por ser omnisciente, sabe quién va a conocerle a Él, sabe quién le va a rechazar, pero aún así, Dios extiende su misericordia, y el deber de la iglesia, como siempre se ha enseñado, es predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, ellos creen que de alguna manera están poniendo en duda de que Dios no conocería entonces ni los ángeles quién va a salvarse, quién no se va a salvar, y cuando se resuciten tendrían que pasar por ese juicio de investigación a saber de alguna manera qué han hecho. Una mezcla de todo. En realidad están confiando en las obras que tienen que hacer y los parámetros que establece este grupo. Dice, nosotros creemos, dice ahí, que Cristo ha efectuado una expiación, dice, completa, en Juan 19:30, por ejemplo, además que siendo Dios y Señor, en 1 Juan capítulo 2, versículo 24 y 25. ¿Se acuerdan de este pasaje de Juan capítulo 19:30? Cortito dice, consumado es. La palabrita ahí, la original es teletestai. Pase. Que significa terminado es, acabado es, no hay más. Alguien utilizó un término también, es imputado, es cancelado. Veo que cuando uno a veces paga una boleta ponen cancelado y no te puede volver a cobrar nunca más, ¿sí? Ahora, en ese sentido, nosotros decimos que la obra que el Señor efectuó es completa, consumado, terminado. No hay nada más que yo pueda agregar algo para la obra redentora en Cristo Jesús. El sueño del alma, un voluntario, a ver que lea toda esa parte. Ahora vamos a pedir a Mariana, no va a ser voluntaria. Número 5, el sueño del alma. Todo. Aún. Ahí hay dos puntos, ¿no? En primer lugar, creen que una persona que fallece, de alguna manera duerme totalmente inconsciente de cualquier realidad. Hasta el día dice que sean resucitados. Tiene un poco de verdad. La teología básica y bíblica es que hoy, en este tiempo, en el tiempo de la gracia del Señor, nadie se está quemando en el infierno, nadie está de alguna manera disfrutando ya la vida eterna con Cristo. ¿Me explico, no? Lo que la Biblia dice y la promesa que Él hizo al ladrón de la cruz dice, en el reposo de Él. Cuando la iglesia del Señor sea arrebatada, pasemos sí por el tribunal de Cristo, pasemos por las bodas del Cordero, ahí sí vamos a pasar a disfrutar la eternidad con el Señor. Pero, ¿qué es lo que ellos dicen? Que de alguna manera ahí están totalmente inconscientes hasta el día de... Pero después de eso dicen, por otro lado, ellos creen que la vida eterna será otorgada a los creyentes después de haber resucitado. Lo que la Biblia en el Evangelio de Juan enseña es que la vida eterna ya se tiene hoy. 5:24 que hace rato citamos, ¿qué dice? El que ha pasado de muerte a vida, ya es un estado, o sea, ya disfrutamos la vida eterna. Es más, toda persona que ya vino a los pies de Cristo ya es eterno, eterno para los cielos, y el que ha rechazado es eterno para el infierno, hoy. Por eso a veces se dice, no, se pregunta en la calle, ¿usted sabe dónde va a pasar la eternidad? Bueno, el que no conoce la palabra, no conoce al Señor, ¿qué va a decir? No, eso solo Dios sabe. No, amigo, Dios no. Vos podés saber en qué eternidad vas a pasar. Y eso es lo que dice la Biblia. El que tiene al Hijo tiene vida eterna. El que no tiene o no ha querido creer, dice, tiene la condenación eterna. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, nosotros en Hebreos 9:27, Daniel 12, ahora vamos a leer literalmente, a ver, un voluntario 9:27 de Daniel y yo voy de Hebreos, y yo voy a Daniel 12:1, ¿sí? Así, mira, corroboramos este concepto importantísimo.
Daniel capítulo 12, versículo 1 y 2 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos del pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro, escritos en el libro. ¿Sí? No se refiere al libro de la vida eterna, sino al libro común de estadística para el Señor de los seres humanos. Y acá viene el 2. Y muchos de los que duermen, ¿sí?, en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros, que dice, para vergüenza y confusión perpetua o eterna, es lo mismo. ¿Qué significa eso? Esa cuarta resurrección que yo había mencionado hace rato, ¿sí? Hay una serie de resurrecciones que habla la Biblia, pero esta es la cuarta resurrección. De alguna manera, el ser humano que se despierta para simplemente tomar su destino, los dos, vida eterna o condenación eterna, lo cual ellos niegan eso. El alma está inconsciente, no conoce la realidad, se va a despertar, dice, para recién los que han creído en Cristo Jesús tengan vida eterna. No es así. La Biblia habla de una posesión absoluta desde el momento que conocemos al Señor. 9:27 de Hebreos, ¿quién encontró? Juicio. De manera, dice, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, habla de muerte física, pero después de esto el juicio, ¿sí? No para saber de alguna manera voy a la vida o a la muerte, no. El que ya conoció al Señor ya pasa a la vida eterna, corroborando con Daniel. El que no conoció, el que rechazó, ya pasa a la condenación eterna. Ellos también creen en la doctrina de la aniquilación. Seguimos ahí con Marcela. ¿Ves? Hasta ahí, después terminas. Ahora, una de las cosas que creen lo mismo, porque acuérdense que yo le dije que los adventistas, los testigos, es en realidad una secuencia de cada vez que no pudieron concordar en teología, fueron dividiéndose, separándose y armando su grupo. Ahora, estos dos grupos también creen de alguna manera, para empezar, no creen en el infierno. Y ahí ya estamos en serios problemas doctrinales. Voy a hablar algún día con un adventista y tocarle el tema del infierno, te va a obviar o te va a decir, ¿cómo crees un Dios amoroso, bondadoso, que te creó, un día te va a echar en el infierno? Ellos apelan a la lógica, a la razón, no más a la justicia de Dios. Yo sé que Dios es amor, yo sé que Dios nos creó, Dios nos formó, pero es justo. Lo hizo, fíjense que aún la historia bíblica y la literatura aún nos confirma cómo Dios fue justo, pero también lleno de amor. Y ahí había creado al primer hombre y la mujer, con todas las comodidades que hoy nos podemos imaginar. Sin WhatsApp, por supuesto, porque no hacía falta. Pero no les hacía falta, ¿sí? Pecaron, los sacó y los echó. Pero no los echó al abandono en sí. Con una consecuencia de todo esto, les dio o les permitió seguir viviendo, pero ya con otras reglas. Dios es justo. Avanzamos un poquito, solo por citar nomás dos cositas más. Ahí llegamos a la historia con Noé. El mundo dice que se había corrompido, ¿sí? Se había dañado en realidad. Dios decide borrar del planeta Tierra. Elige a esta familia. Lo único que tenían que hacer, por justicia de Dios, era entrar a esa arca. Nada más. ¿Qué hizo? Nadie. Apenas la familia de Noé. Después, todo borrados. Avanzamos un poquito más en la historia, llegamos al capítulo 11 del mismo libro Génesis. Dios había ya pasado todo el diluvio y todo ese proceso. Ahora dice, bueno, salgan, edifiquen y poblen la tierra, llenen, fructifiquen, multiplíquense. El hombre en su corazón dijo, no nos va a volver a castigar Dios como hizo o como acaba de hacer. Ahora dice, no, construyamos algo para que podamos salvarnos. Bueno, dice la Biblia que el Señor descendiendo encontró muy alto la torre.
Entonces hizo la confusión de lengua. O sea, tuvo amor, ¿sí? Pero también era justicia. ¿El amor qué era? El no liquidarlos otra vez, pero proveerles la justicia, cambiarles el lenguaje, el idioma. Así que sí o sí se tenían que separarse. Ahora sí se iba a poblar. Dios seguía con su justicia. Ahora uno puede decir, pero qué Dios malo. Por eso algunos, entre comillas dicho, ateos, dicen, pero la Biblia está llena de sangre, de muerte, de castigo, de tortura, de sufrimiento, de dolor. Si vos lo ves de ese punto de vista, sí, está lleno de sangre, de guerras, de batallas, de muerte, de violaciones, de asesinatos. Parecería un libro, no sé, atroz para leer. Por eso alguna gente, porque mira desde ese punto de vista, no quiere leer la Biblia, no quiere conocer a Dios. Pero porque miramos solo el lado, digamos así, de la justicia de Dios. Acordémonos, el universo estuvo, dice, perfecto, que a Dios le agradó como había quedado con toda la creación. El hombre dañó, la mujer dañó, el ser humano dañó todo esto. Y después Dios tuvo que establecer ciertas reglas de conducta y justicia. Mucho más después Dios va a establecer esos 10 mandamientos. A ver si con esto iba de alguna manera a mantener la vida que Dios había querido. Bueno, tampoco se pudo. Entonces, en ese sentido, para empezar, ellos no creen en el infierno. Ahora, los adventistas creen que todo ser humano creado fue creado inmortal. Y como no obedeció, en algún rato va a perder esa inmortalidad. En cierto sentido tiene un poco de verdad. El ser humano es inmortal, ¿sí? Si rechaza a Cristo, inmortal para el infierno. Si acepta a Cristo, inmortal para la vida eterna. Pero lo que ellos no pueden distinguir de alguna manera es que esto es parte que leyó Marcelo, mira, ellos sostienen que los incrédulos, incluso Satanás y su ángel malvado, van a ser aniquilados en el día de juicio, es decir, dejarán de existir para siempre. No va a ser así. En otras materias, pero en predicaciones se enseña, ¿no? Fíjate que el infierno, la descripción del infierno dice que va a ser con conciencia, consciente el dolor perpetuo. Y ahí Jesús ilustró, ¿no es cierto?, con esta parábola, cuando el rico y Lázaro, sobre todo el rico, dijo, por favor, no quiero que nadie más venga a este lugar, yo tengo 5 hermanos, y alguien que vaya de acá, dice, del infierno, y predique, porque seguramente creerán. Dice, no. Hay una cima que divide entre él y entre vos. No hay nadie que puede pasar. Por eso dice la Biblia, tienen a los profetas, los siervos, a ellos escuchad. Ahora, en ese sentido, no es que el Señor un día va a hacer perder solamente. No, Satanás, los demonios y toda la gente incrédula, nosotros por la Biblia encontramos de que van a pasar una eternidad consciente, sufriendo perpetuamente. Habrán leído alguna descripción del infierno, dice que donde el gusano no muere, donde es ese ardor fuerte con azufre. Es un cuadro horrible, dice, pero eso va a ser consciente. La persona que pase ahí la eternidad va a estar diciendo, yo rechacé a Cristo, Él me predicó, ellos me predicaron, yo escuché, yo abandoné, yo dejé, yo no creí. O sea, el sufrimiento va a ser consciente, pero ellos creen como van a ser aniquilados, se va a borrar y se va a terminar todo. No es así. Cuando se estudia Apocalipsis se estudia mucho más en detalle toda esa descripción del infierno. El infierno es algo real, algo que el ser humano va a sufrir por la eternidad. Ahí continuamos, Marcela, por favor. B y C. Gracias. Ahí pueden leer, mira, Apocalipsis 14, 10, 11, 19, 20, 20, 10, 15, 2 Tesalonicenses 1, 8, 9, Mateo 25, 22. No vamos a leer por tiempo, pero se le explica un poquito esto, ¿no? Ahora, una de las cosas que dijo esta señora es más bien, dice, el hecho de decir que hay una doctrina de castigo en el infierno, dice, es una de las copas de la abominación de la ramera.
Eso está citado en Apocalipsis capítulo 17, versículos 4 y 5, pero no tiene nada que ver eso. Es una mala interpretación en realidad que ellos hacen para pensar o decir de que la doctrina del castigo es algo que inventaron. No, nosotros no hemos inventado nada. La Biblia dice que hay un castigo eterno, un lugar preparado, dice, para Satanás y para todos sus demonios. Y al menos el último capítulo de Apocalipsis que dice, el que no se haya escrito en el libro de la vida será arrojado al lago de fuego. O sea, no es un invento eso, es la realidad lo que dice la palabra de Dios. Ahora, sin embargo, dice ahí, para nosotros la Biblia es muy clara en sostener que los impíos no van a dejar de existir jamás. Más bien dice, sufrirán eternamente ser excluidos de la presencia de Dios. Nosotros no creemos que los inconversos, el día del juicio en el trono blanco, el Señor va a pasar y va a borrar, no sé, hacer como polvito y terminar y se acaba eso. Por la enseñanza bíblica, estas personas van a ser arrojados vivos al infierno y eternamente, conscientemente vivirán ahí. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Bueno, ellos al negar al inicio ya el infierno, tienen que argumentar cómo, de alguna manera, utilizando la lógica para hacer entender a la gente, o sus seguidores, por supuesto, el hecho de decir, no es un Dios tan malo, ¿sí? Y se acuerdan, y esto se vale en esto, por ejemplo, del libro de Jonás, el profeta. Acuérdense, Dios les llama, dice, tienes que ir a Nínive a predicar. Hay 120,000 personas que no saben, dice, cuál es derecha y cuál es izquierda, ¿no? Y Jonás va a decir, pero Señor, ¿para qué quieres que vaya a predicar? Si al fin, dice, tú le vas a terminar perdonando. ¿Por qué tengo que ir a predicar? Por eso es que toma toda la embarcación que salía para Tarsis y toda la historia de la ballena, aunque no sabemos si es ballena, un pez dice ahí, ¿no? Y toda la cosa. El punto es que de alguna manera ellos toman esa enseñanza o esa gráfica que quedó en la Biblia diciendo, ve, Dios al fin y al cabo va a perdonar a su creación. No nos va a echar al infierno, dicen, porque no hay infierno, dicen ellos. La Biblia es muy clara. Hay un lugar de tormento, hay un lugar que arde, dice, con azufre, preparado para los incrédulos, los malvados. Pablo al menos dice, no entrarán a vida eterna, o no dice en Apocalipsis también Juan escribiendo, los adúlteros, los hechiceros y todo, dice, todo. Ahí da una gráfica, qué clase de personas son los que van a ir a ese lugar si es que no se arrepienten. Entonces, hay mucho material para hablar del infierno, pero estamos convencidos de que el ser humano que no conozca al Señor no es que va a ser borrado, sino va a ser conscientemente castigado por haber rechazado el amor de Dios y su justicia. La observancia del sábado. Continuamos ahí con Danila. Bueno, termínalo hasta el D. Bien, un poquito para explicar, ¿no? Bueno, una de las cosas que para ellos, ¿sí? El día sábado es el día santo, el día de reposo, y no lo vamos a negar que así fue en el tiempo de Israel. Es más, hasta los inicios de la iglesia, el capítulo 2 de Hechos, Mateo, Marco, Lucas, Juan,
habla. Y el Señor mismo estuvo, dice, el día sábado en el templo leyendo esto de Isaías, donde dijo: sobre mí ha venido el Espíritu. Era un día de sábado, era un día de reposo. Los hebreos, los israelitas, se acostumbraron, vivían bajo la ley a descansar el día sábado. No lo vamos a negar eso, ¿sí? Eso es así, la Biblia dice. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que ellos llegan de alguna manera a poner como el centro de teología de salvación, aquí dice salvífica, de salvación. Si no cumplís el sábado, si no descansas del sábado, no eres salvo. La cual no es así. Más adelante se explica un poquito más. Ahora, otra de las cosas que de alguna manera también dicen, en un momento, creen de que el anticristo va a aparecer y va a marcar, dice, de alguna manera, para que se adore el domingo. Y eso es la marca de la bestia, dice. Totalmente mentira. Así como cuando uno abre Apocalipsis 13, dice el 7, no encontramos que va a ser solamente para adorar los domingos. Compra-venta se hace todos los días, y el anticristo en ese momento, de alguna manera dice, la marca será en la mano o en la frente, donde con eso se podrá comprar, vender, y sin eso no se puede. No dice que va a ser solo el domingo, ¿no? Es en general en realidad. Entonces es una mala interpretación de ellos de Apocalipsis capítulo 13, 16 y 17 también. Ahora, a ver, creo que sigue acá. Sí, seguimos ahí. Seguimos, Daniela. Ujú. Y ahí nos da un pasaje más, Hechos, capítulo 20, versículo 7. Bueno, repito, ahí, pretender que la marca de la bestia es un día domingo, no tienen argumento alguno, ¿sí? Nosotros no observamos el sábado simplemente porque la ley del día sábado, el día de reposo, era para el pueblo judío. Nosotros no somos judíos, ¿sí? Nosotros no somos hebreos. Nosotros no guardamos los mandamientos, y aparte de eso, por aproximadamente 2500 años, si uno lee la Biblia entera, no va a encontrar las referencias o haciendo tal vez énfasis de que toda una generación, en general la humanidad, debía observar el día sábado como día de reposo. Si uno va un poquito a la literatura, fíjense, acordémonos de esto siempre digo en la iglesia. Cuando uno lee el Nuevo Testamento tiene que pensar rapidito en esto: en judíos, en gentiles, en romanos y en griegos, ¿sí? De estos 4 grupos, en Hechos 2 en adelante, se tiene que armar la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor. Pero por el momento están divididos. Cuando el Señor llega, hay 4 grupos, 4 pensamientos, 4 formas de vida, 4 formas de adoración, 4 formas de ofrendar, 4 formas de agradar a Dios. Se lo digo rapidito. Los judíos, una vez al año como ley, traer ofrenda, diezmos y todos los sacrificios. Los romanos, impuesto para el emperador César. Los griegos, tributo a los dioses paganos, porque según ellos él les daba la sabiduría. Y quedaban los gentiles.
Estos pobres no daba a nadie porque se consideraban tan pecadores, tan malos como seres humanos, que a nadie eran agradables. Por esas razones, uno abre el Antiguo Testamento, en los libros post-exélicos, uno puede de alguna manera ver cómo se afiliaron o se afinaron con pueblos paganos para de alguna manera decir: nosotros también queremos un rey. ¿Se acuerdan del pueblo de Israel mismo? Cuando querían, dice: ¿por qué todo el mundo tiene un rey y nosotros no tenemos? Y los profetas decían: pero ¿para qué quieren rey? Les va a cobrar impuestos, les va a imponer leyes. No, pero nosotros también queremos ser como ellos. Algo ilógico, pero bueno. Ahora, cuando uno lee en ese sentido, no encuentra un parámetro donde remarque que la generación en generación debían descansar el día sábado como día de reposo. Los que practicaban en el tiempo de Jesús eran los judíos tradicionales. Ellos sí estaban observando. Los romanos, los griegos, los gentiles no observaban el día sábado. Por eso para ellos los judíos era inmune, por ejemplo, por eso apresuraron el juicio, por ejemplo, para enterrarlo antes del día de reposo. Por eso se celebra el viernes a la tarde que lo enterraron al Señor, porque no querían de alguna manera ensuciar según ellos, ¿sí? Tanto era la tradición que entre, ¿cómo se dice?, ¿no?, entre canto de gallos tuvieron que resolver un juicio penal, judicial, religioso, que en realidad esos juicios para crucificar a una persona, la cultura romana enseña de que aproximadamente se necesitaba entre 1 o 2 semanas para dar un veredicto que tenía que ser crucificado. Y al Señor en un día le crucificaron como resolución final. Entonces, cuando uno ve esto, no ve por más de 2500 años un énfasis de que tengamos que seguir descansando o reposando el día de domingo. Ahora, ¿por qué nosotros descansamos el domingo? Sencillamente por razones lógicas y teológicas. Primero, la lógica. Nosotros, como dijimos, no somos judíos, no tenemos el calendario judío. ¿Usted cree que tengo la Biblia esa? Sí. Por ejemplo, yo tengo una Biblia que tiene un calendario judío, ¿sí? Y que de alguna manera es interesante comparar que, por ejemplo, ni enero no es nuestro mes de enero para ellos. No me quiero equivocar. Fíjense que enero, por ejemplo, para ellos es Tebet, el mes de Tebet. Cuando contamos en esos meses, los horarios, hay muchas cosas que con nuestros horarios y calendarios no coincide el judío. Jerónimo XV, hace muchos años atrás, modifica y nosotros quedamos con ese calendario en realidad greco-romano, porque no manejamos con el calendario judío los gentiles. En ese sentido, eso es la razón histórica, pero la razón teológica es que Cristo resucita el primer día de la semana. ¿Y cuándo para nosotros es el primer día de la semana según el calendario de Jerónimo? Es el día domingo. Pero tenemos el lado histórico, la iglesia primitiva, capítulo 20, versículo 7, dice que cada primer día de la semana partían el pan, por un lado. Por otro lado, en realidad la iglesia primitiva, capítulo 2, versículo 41, 42 de Hechos, dice que cada día se reunían en el templo. Yo conozco una iglesia en Ecuador que todos los días, no todos los días, sino todas las noches tienen reunión. Ellos dicen que practican esto. ¿Está bien? Todos los días tienen reunión, lunes a lunes, lunes a lunes, lunes a lunes, toda una vida. Ya van, creo, unos 60 años esta iglesia. Y son fieles, la gente se acostumbró a esas reuniones. Pedile a nosotros que vayamos todos los días a la reunión. Está bien, no hay drama, mientras no sea algo religioso, no sea algo que sea carga para la gente, está bien. Si se pueden juntar, está bien. Pero sí es una regla obligatoria, por decir así, para los verdaderos creyentes, el primer día de la semana es el día del Señor para agradar como familia, como individuo, como persona, que mejor como iglesia local dando gracias a Dios. Las dietas alimenticias que tienen ellos. Seguimos con la hermana Gladys. Alimentos, perdón. Ciertos alimentos.
Ujú. Bien, en cuanto a las dietas, este grupo de personas, de alguna manera, es como una enseñanza doctrinal el tipo de alimentación que tienen que llevar. Ellos son de comer muchos cereales, mucha verdura, fruta, que no está mal, hace bien a la salud en realidad, pero no como doctrina. O sea, no podemos nosotros decir, si no come lechuga no eres creyente. ¿Sí? Si no comes salvado, pan con salvado, no eres de los nuestros. No podemos llegar a hacer eso. Más bien, en 1 Timoteo capítulo 4, versículos 2 a 4, es una muestra de unas características de hombres privados, ¿sí?, de la libertad en Cristo. Dice que en el futuro, en los posteriores tiempos, dice, habrán hombres que prohíban comer alimentos, ¿sí? Una de las carnes que ellos no comen es el cerdo. Y el cerdo es lo más rico que hay, al que le gusta, ¿no? Por supuesto, al que le gusta. Pero, y no solamente cerdo, sino todo animales que no tengan pezuñas, ellos no comen. Ahora, ¿de dónde lo toman? En el libro Levítico hay una enseñanza así, hay una enseñanza así. Pero por eso yo mismo les di bibliología. Cuando uno toma un texto fuera de contexto, llega a ser en realidad un pretexto. Yo tengo que estudiar el contexto, por qué el Señor les había dicho eso, ¿sí? ¿Por qué el Señor les había colocado esas reglas? ¿Sí? Ahora, en ese sentido, nosotros, por ejemplo, de alguna manera estamos convencidos, no contamina, bueno, excepto que no haga daño a la panza, ¿no? No contamina lo que entra al hombre. Eso dijo Jesús en Marcos capítulo 7, versículos 15 al 19. Pero sí dice, contamina lo que sale del hombre. Parece chistoso, pero Jesús dijo, mira, lo que entra dice pasa por el vientre y pasa por el baño, para no decir la letrina, ¿no? ¿Sí? Ya está, ahí se acaba. Pero dice, sí contamina lo que sale del hombre. Y hay una lista, homicidio, hurtos, maledicencia, bueno, todas esas cosas. Eso sí contamina, dice. Otro argumento que tenemos para rechazar todo esto también es que de alguna manera el Señor lo limpió. ¿Se acuerdan de Hechos capítulo 10, versículo 10 al 16? Ahí está Pedro recibiendo una revelación, ¿sí? Él tiene que pasar a Cornelio en Cesarea a predicar. Y Pedro dice, no, Señor, yo no voy a ir. Él es de los gentiles. Y le hace una gráfica de una visión, ¿sí? ¿Se acuerdan, verdad? Pero Señor dice, yo nunca comí estos animales. Jamás entró cosa inmunda, dice a mi boca. Lo que el Señor dice, no lo llames tú inmundo. Lo que yo limpié, dice Dios, no lo llames inmundo. Es como ser si fuéramos, no sé, a la selva, digo así, y nos dieran esos gusanitos blancos, ¿sí? ¿Han visto, no? ¿O no? ¿Quién se anima a comer? Costaría un poquito, ¿no? Pero esa es la comida de la selva. Es lo que tienen, es lo mejor que hay en la selva. ¿Eh? Ahora, por no estar acostumbrados nosotros, nuestro paladar no es de gusto nuestro. Pero acá el Señor está diciendo, no le llames inmundo todo lo que yo he purificado. Y Pedro va a tener que hacer esto, va a obedecer. Pero era algo simbólico que estaba haciéndole ver. Pasa a Cesarea, ahí hay un hombre llamado Cornelio que también necesita, y fíjate la actitud de Cornelio y la casa, dice que dijeron, dinos lo que Dios te mandó a decir. Entonces, no podemos llamar las cosas inmundos cuando el Señor había bendecido eso. 1 Timoteo 4, 4 al 5 también dice que todos los alimentos son buenos y no se deben desechar, ¿verdad? Ahora, se puede comer todo sin temor. En 1 Corintios 10, 25, Pablo dijo eso, ¿no? Hay que comer sin temor. Pero él también puso un alto ahí en capítulo 8 de 1 Corintios, dijo, bueno, si la carne es tropiezo, ¿sí? Por los débiles, decía él, ok, no como carne. No como carne a esos ídolos de alguna manera ofrecidos en ese momento. Daniel dijo, bueno, yo no me quiero contaminar con esa comida, pero no en sí con la comida, sino por el proceso o las formas que se hacía. Al dios Zeus,
o al dios Balán en ese momento, sobre todo al dios Zeus, se le agradecía, se le ofrendaba y luego decía, gracias dios Zeus, vamos a comer la comida que tú nos diste. Y Daniel, conociendo un poquito la historia de Babilonia, decía, no, yo no quiero contaminar con esa comida. ¿Sí? No en sí con la carne, porque la carne es carne, sigue siendo carne. Carne, no sé, comer un asado en la fiesta de Güemes y comer el asado del cumpleaños y comer el asado del aniversario de la iglesia, la carne sigue siendo carne, vaca es vaca. El punto era cómo había sido de alguna manera ofertado o agradecido a quién. En ese sentido Daniel dice, yo no quiero contaminar. Y Pablo dice, ok. Para la iglesia de Corinto, una iglesia de multicolor, dice, si para ustedes, hermanos débiles, es tropiezo que yo coma carne, esa carne que es ofrecido a los ídolos, ok, yo no como. Bueno, eso habla ya, es otro tema, pero eso habla de madurez, de temple, de decir, bueno, voy a considerar al hermano, en ese sentido. Y por último, de alguna manera en Romanos 14 al 17, de alguna manera el reino de Dios no consiste en bebida y comida, ¿sí? No consiste si yo como carne soy más espiritual, si no como soy menos espiritual, o no sé. No consiste en eso, porque el reino de Dios no depende en comida y bebida. Conclusión, Lidia, me acuerdo el nombre. Léalo por favor. Ahí está. Bueno, entonces, en resumen, la iglesia adventista o la congregación adventista no es cristiana, ¿sí? Si no lo sabías hasta el día de hoy, no son nuestros hermanos en la fe, aunque ellos dicen hermanos, cuando te saludan dicen, hey hermano, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? Que Dios le bendiga, dice. Cantan los mismos himnos y coros que nosotros muchas veces cantamos. Hay serie de estudios y procesos y prácticas que nosotros hacemos. Me refiero al bautismo, no sé, a la Santa Cena, a la ofrenda, practican el diezmo también y hacen viajes misioneros, un montón de cosas muy similares a las que la iglesia del Señor practica. Pero no son nuestros hermanos en la fe por estas cuestiones que terminamos de ver. Con el solo hecho de que crean más en las revelaciones de Elena, ya están perdidos. Subrogar a la Biblia y poner la revelación escrita por ellas como autoridad máxima, ya estamos en problemas. Hemos visto en cuanto a la salvación, las obras, el creer que no hay infierno, el creer que los seres humanos que creen en Cristo no van a ser castigados sino aniquilados, ya es totalmente fuera de la enseñanza bíblica. ¿Preguntas de este grupo o se entiende? ¿Se entiende? Bien, avanzamos entonces, testigos de Jehová. Vamos a ver el primer punto y descansamos un ratito. Fundador, Carlos Russell, Taze Russell, en 1884, ¿sí? Fue fundada esta nueva generación con objetivos fundamentales, que era la predicación de la venida de Cristo, el fin del mundo. Adoptó el peligro y antibíblico estilo de poner fechas del desastre universal, ignorando aún los mensajes de Jesús de Mateo 24:26, Marcos 13:32. Cuando llegaron los momentos anunciados, debió fijar nuevas fechas y fue finalmente anunciando el fin del mundo para 9:14, pero luego para el 9:20, 9:25, 9:40. Ellos dicen que en 9:14 no sucedió nada, pero marcó el fin de los tiempos y tuvo un significado especial. Fundador, Carlos Russell, en 1884. Una de las doctrinas fundamentales de ellos, o la pasión de ellos, hoy han dejado, en realidad han modificado el mensaje, esto sí, abiertamente podemos decir secta. De alguna manera es el hecho de la segunda venida del Señor. A ellos les encanta ese tema. En realidad no está mal, ¿sí? Pero es yo digo así como un arma de dos filos, ¿sí? Si no lo sabe manejar muy bien, lo puede manejar a través del miedo, del temor de que el Señor viene, y lo puedes hasta enseñar mal.
¿De que habla el Señor la venida de Él? Sí que habla, pero hay que de alguna manera enfocarlo de la mejor manera desde el punto de vista de Dios. Fíjate que el Señor en todos los evangelios, al final, estructuralmente, aún al final de los evangelios, excepto Juan, habla de la segunda venida de Él. Generalmente Él hace más mención en cuanto a la gracia, a la misericordia, las provisiones, fíjense, sanando enfermos, restaurando vidas destrozadas. Siempre estaba la gracia, la gracia, la gracia, pero jamás, por supuesto, que se olvidó de la segunda venida de Él. Ahora, en ese sentido, ellos colocaron, por ejemplo, rompiendo la regla de Mateo 24:16, dice, la Biblia literalmente dice que ni siquiera los ángeles que están en el cielo saben el día y la hora del regreso de Él. Solo mi Padre, dice, sabe. Ahora, ellos colocaron fechas, y al colocar fechas como el 9:20, 9:25, 9:40, realmente es fuera del contexto. Nadie puede hoy decir el Señor va a venir tal día. Y el mundo se alarmó en el 2000, se alarmó en el 2012, ¿sí? Según el calendario azteca, deben acordarse ustedes, era noticia mundial, que de alguna manera se iba a terminar el mundo, se iba a acabar el mundo, el universo. ¿Qué dijeron hoy los científicos? Tal vez no los religiosos, los científicos, que fue una falla geológica, tectónica, y simplemente no se hizo un cálculo real. No es así. Nadie sabe la hora, el día que el Señor regrese. Jesús dijo, ni los ángeles que están en el cielo, solo mi Padre. Él fue ilustrando así, dice, va a ser como ladrón en la noche. Ahora, por lo menos que yo sepa, el ladrón no dice, che, mañana voy a visitar tu casa. Sería fácil prepararse, ¿verdad? Cuando menos uno se imagina, cuando menos tal vez tomó precaución, ahí aparece el ladrón. El Señor viene en ese sentido. Mientras tal vez la iglesia, nosotros estemos medio apagados, medio dormidos, puede ser la ocasión que el Señor regrese. Por eso siempre Él dijo, velad y orad para que no entráis en tentación. Entonces, colocar de alguna manera fechas como estos señores realmente es terrible, es absurdo, ¿sí? Sí, seguimos ahí, autoridad y principales doctrinas. Hermana Gladys. Bien, la autoridad de principales doctrinas, escrito por Russell y Rutherford, ¿sí? De alguna manera, ellos son, según la congregación de ellos, son los únicos que pueden interpretar. Nadie más puede interpretar, nadie más puede contradecir la interpretación de ellos. Por eso yo les decía, como la Iglesia Católica, los adventistas y también los testigos y los mormones, no es que el obispo, el pastor, el líder estudia y da la enseñanza el domingo, no. Ellos emiten un estudio desde la base, se los imprime y se manda a todas las congregaciones del mundo, como yo decía, del Vaticano. Ahora, ellos imprimieron en 1961, hicieron la transmisión, traje hoy esta es la Biblia que tienen ellos, la Sagrada Escritura. Aquí hay más o menos cerca de 2000, ¿sí? Textos, ¿sí? Que están de alguna manera sacados los artículos, los pronombres, y de alguna manera cuando uno va estudiando parecería que dice así, pero ¿por qué? Porque está de alguna manera hecho la traducción así. Esta es la Biblia que ellos utilizan generalmente, la Reina Valera cuando salen a la calle, como yo les decía, en un ratito, en un momento que vos no te das cuenta, te cambian de Biblia y te terminan haciendo leer y te dicen, ah, sí, tenés razón. Les muestro, por ejemplo, un pasaje ahí en Juan capítulo 1, versículo 1. Miren, en esta traducción ellos dicen, en él, ¿sí? Principio la palabra era y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era un Dios. Si uno lo lee rápido parecía excelente, pero ¿sabe cuál es el problema? Acá sí después pueden acercarse a ver. La palabra Dios, ¿sí? Acá en el versículo 1, termina con minúscula.
Y eso es un problema. Están hablando de que hay varios dioses. Cuando en la traducción nuestra, la Reina Valera y la mayoría de las Dios viviente, la palabra de Dios de este tiempo, cualquier otra Biblia va a decir o reza así. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios con mayúscula y el verbo era Dios. Entonces, así hay 2000 textos que ellos de alguna manera lo acomodaron para cambiar estas doctrinas. Por ejemplo, seguí Gladys, por favor. Bueno, ahí hay algunas cosas, ¿sí? Vamos a explicar tres y salimos un ratito. En primer lugar, niegan la Trinidad. Los testigos de Jehová no aceptan que Jesucristo, el Hijo de Dios, sea Dios eterno, sino dice, es menor que Dios el Padre, porque por ello siempre van a hablar de Jehová, ¿sí? Dijimos, cuando llegue el momento vamos a estudiar el nombre de Dios, y ahí se estudia la palabra o el nombre Jehová, como Dios eterno, como Dios todopoderoso, el Elohim del Antiguo Testamento. Entonces, en ese sentido, de alguna manera creen que Dios es menor en poder, menor en sustancia, menor en esencia, ¿sí? Niegan la Trinidad y nosotros creemos Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Para entender como tres dioses, con funciones distintas, pero siendo un solo Dios, ¿sí? De alguna manera también niegan la divinidad de Jesucristo, muy correlacionado. ¿Qué es? De alguna manera no es Dios 100%. Más abajo por decía, de alguna manera es un hombre perfecto. No, no es un hombre perfecto. Es un Dios perfecto, es un hombre perfecto también, por supuesto. Niegan la encarnación y la resurrección de Jesucristo. Ellos creen que ¿cómo puede ser, dice, Dios Espíritu, haya tomado forma de hombre? Bueno, en Lucas capítulo 1, capítulo 2, habla cómo él de alguna manera se tomó o se dio a forma de hombre, naciendo así de una madre, estando un periodo de meses en el vientre, creciendo como un niño. La gente vio, fue testigo ocular de ese niño con mucha sabiduría. Y una de las evidencias es a los 12 años en el templo, ¿se acuerdan? Dice que debatía con escribas y sacerdotes y todos quedaban asombrados. ¿Cómo un niño de 12 años podía platicar, si hoy diríamos, con un presidente de la República o unos ministros de mucha importancia de un país? Y dice, hasta quedaban asombrados de la sabiduría que tenía. Retribución, vida eterna. Ellos no creen que hay vida eterna, porque creen, acuérdense como los adventistas, simplemente en aniquilación. No necesita, dice el ser humano, ser eterno, sino que Dios borre del mapa y se acaba. No, no va a ser así. Dios es eterno, porque Dios es eterno, también sus hijos somos eternos. Bueno, paramos un ratito ahí y ya continuamos. Profetas ya cesó, terminó porque se terminó de escribir la palabra de Dios, el canon bíblico se completó, por lo tanto creemos que no hay eso, ¿sí? Afirman ser el único canal de la verdad de Dios. Imposible también eso de que puedan ser los únicos que tengan la verdad como canal de parte de Dios. También dicen el Espíritu Santo es la fuerza impersonal de Dios, ¿sí? Usted ha visto, ha entendido, a ver, creo que está más adelante. Sí, está más adelante para explicar con detalle y versículos. El Espíritu Santo no es una fuerza, el Espíritu Santo es una persona. Dijimos o se enseña también, bueno, acabaron de estudiar con Fernando, el Espíritu Santo es una persona porque tiene que, a ver, las tres cosas básicas. Emociones, intelecto, ¿sí? Se puede rechazar,
se puede entristecer. Y bueno, es una persona el Espíritu Santo, no es una fuerza. Generalmente estas sectas creen que es una fuerza sobrenatural. ¿Sí? Es algo, una fuerza interna que de alguna manera eleva a la persona. No, no es así. Es una persona que se puede ser rechazada o aceptada, obedecida, desobedecida. Es más, el Espíritu Santo guía, enseña, redarguye, un montón de cosas. Entonces, creemos que no es así. Solo los miembros de su organización, dice, serán salvos. Tampoco es así. El amor de Dios es tan grande, no solo la organización, sino cualquier persona que acepte al Señor como su Salvador también. También dicen que Jesús era un ángel y se hizo un hombre. No, Jesús no era un ángel, ¿sí? Él se hizo hombre, ¿sí? Tomando forma de hombre, sin nuestra naturaleza pecaminosa, ¿sí? Al que no conoció pecado, ¿qué dice la Biblia? Por nosotros le hizo pecado, ¿sí? A veces aquí también algunos dicen, le hizo pecador, no, sino le hizo pecado. O sea, imputó nuestra condición en la condición humana de Él. Por eso gráficamente Dios el Padre demostró oscureciendo ese día, resplandeciente al mediodía, como aproximadamente 3 horas se oscureció, dice el día. El velo ese, más o menos creen los estudiosos que tenía 10 centímetros de grueso, 2 caballos de un lado, 4 caballos tirando, ¿sí? Con las fuerzas de los 2 animales, dice, era incapaz que se rompiera. Y la Biblia dice que cuando murió el Señor, se partió de arriba a abajo. Generalmente cuando uno quiere romper, dañar una cortina, ¿de dónde va a romper? De abajo. Jamás de arriba, porque uno ya ni llega siquiera. Ahora entonces, ahí es la soberanía de Dios, Dios abriendo caminos. Entonces, en ese sentido, ellos creen que solo los de la organización, era un ángel. Escucha esto lo que dicen. Jesús solo fue un hombre perfecto, no Dios en la carne. ¿Sí? Dicen, sí, es un maestro. Por eso ahí los ortodoxos, por ejemplo, creen, dicen, es un gran profeta, es un gran hombre, es un gran maestro. No, no es solo eso, ¿sí? De alguna manera, ellos creen que de alguna manera no era Dios en carne. Sí era un hombre perfecto, que no tenía pecado, que no fallaba, pero no era Dios en carne. No, Él es el término, ahí es alma gamma en la teología, es 100% hombre, 100% Dios. O la kenosis también que se enseña en Filipenses, se vació, ¿sí? De la divinidad, ¿sí? Hacia la humanidad sin perder su esencia. Es decir, dejó su brillo, su esplendor por un momento en la eternidad, pero sin perder su esencia, sin perder de dejar de ser el Hijo de Dios. Por eso, de forma visible en el bautismo, Dios el Padre, una voz audible para muchos, dijo, este es mi Hijo amado. Gráficamente dice, el Espíritu de Dios mismo dice, descendió y reposó en uno de sus hombros. ¿Ves? Jamás dejó de ser Dios en ningún momento. Jesús no resucitó, dice, de entre los muertos en cuerpo físico. ¿Sí? También es mentira, no hay tiempo para leer, pero se lo cito, no está anotado ahí en Juan capítulo 21. Dice que él de alguna manera, los discípulos regresaron a su pesca y toda la cosa, pero apareció y dijo, hijitos, ¿tienen algo para comer? Dijo, para que comprueben que no soy fantasma, tengo mi cuerpo glorificado, por supuesto. Ahí había fogata, aparentemente dijo, pongan los peces que han sacado, vamos a comer. Por eso hay que comer pescado, Jesús comió pescado. Fíjate que no resucitó solo en espíritu, resucitó humanamente también. Sí, ¿sabes de dónde toman ellos? ¿Se acuerdan cuando casi digo las Marías, las mujeres primeras se acercaron al Señor? Él no dejó tocar, porque dice, todavía no he subido a mi Padre. Entonces de ahí se grafican ellos, ¿ves? No era hombre, no era ser humano, dice, no quería dejar tocar. Pero después sí. Tomás fue uno de ellos que puso su dedo, ¿sí? Donde entró los clavos, metió su brazo en el costado que le abrieron. 500 personas, dice Pablo, y miles, dice, vieron. Entonces sí que resucitó con su cuerpo físico. Jesús fue resucitado, dice, solo como una criatura humana, sino como un espíritu. Fue resucitado, lo que decimos nosotros. Jesús no murió en la cruz, sino en un madero de tormento o estaca. Ese es un debate con los testigos de Jehová, ¿no? Ellos creen que no murió en la cruz. Fue una estaca, dice.
Para ellos la cruz no existe como nosotros conocemos la cruz, sino un palo derecho nomás, y ahí le ponen así para atrás y los pies cruzados así. Así no murió el Señor. Aún la literatura romana enseña, ¿sí? Y es más, en la literatura romana no hay una cruz solo de una estaca, siempre con un palo cruzado. La historia latina aún enseña de que la cruz fue como nosotros lo vemos en los evangelios. Dice, Jesús retornó invisible a la tierra en 1914. Eso es mentira, el Señor no retornó invisible. El Señor dice, cuando venga en su segunda venida, ¿qué dice Apocalipsis? Todo ojo le verá. Los que le traspasaron, los que le condenaron, se lamentarán, dice, reyes y pueblos y naciones en general, verán, dice, al Hijo venir en las nubes. No hay una Trinidad, por supuesto, el Espíritu Santo, da órdenes, bueno, a ver, espera, estoy pasando de hoja, ahí está. No hay una Trinidad, el Espíritu Santo es una fuerza, no una persona viva, las buenas obras son necesarias para la salvación, dicen ellos, ¿sí? El alma deja de existir con la muerte, lo que ya habíamos comentado también sobre esto con los adventistas. Bueno, por ende también ellos creen que no hay infierno. Dios, es más, habló mucho más del infierno que en sí del cielo mismo en el Nuevo Testamento bajo sus enseñanzas. Solamente dice los 144,000 ungidos de entre los testigos de Jehová irán al cielo. Esto es curioso. Ahí cuando habla de 144,000 dice varones que no han conocido doncellas. ¿Sí? Yo no sé, un día le dije a una señorita, entonces vos qué haces aquí? Si vos no vas a entrar al cielo, porque vos no sos varón. No, pero yo soy una de las elegidas. No, la Biblia dice, son los 144,000 sellados que no se contaminaron con mujer. Bueno, ahí ya no pudo debatir, era novata, ¿no? Pero los que pasan mucho tiempo sí tienen argumento para debatir. Absurdo, absurdo todo eso. Bueno, las transfusiones de sangre son pecado para ellos, ¿sí? Ellos van a dejar morir su esposo, su hijo, su nieto, lo que sea. Tienen que morir nomás si realmente quieren mantener una doctrina verdadera según ellos para no ser contaminados. Se equivocan porque en Levítico, también en Levítico dice que la sangre es vida, ¿sí? Pero vuelvo a insistir, es bajo la ley, bajo unas circunstancias especiales donde había que aplicar estas cuestiones. Los símbolos, la cruz es un símbolo pagano que no debe ser utilizado, dicen ellos, ¿sí? Bueno, los que nos han ido a visitar nuestra congregación, nosotros tenemos una cruz vacía, ¿sí? No somos católicos, ¿no? Es anticipo. Ahí tenemos una frase que dice, Jesucristo basta, ¿sí? Tenemos algo simbólico, creemos a un Cristo que fue crucificado, pero una cruz vacía, una cruz que no contiene nada. Es una obra del pasado, pero que es presente hoy, que esa cruz, al pie de él, toda persona puede acercarse y puede recibir el perdón simbólicamente, nada más. No tiene ningún misterio, ¿sí? No tiene ninguna relevancia en la doctrina de práctica de la iglesia. Es un símbolo solamente. Ahora, para ellos no existe la cruz, no es válido. La salvación es por fe y obras. Ahí están perdidos en realidad. La salvación no es por obras. Capítulo 4, versículo 25 de Romanos que dice, concluimos, dice entonces, que el hombre es salvo por la fe sin las obras. ¿Y qué es la conclusión? El resumen de lo que se dijo, resumen de lo que se enseñó. Este es el resumen. Conclusión, no hay salvación por las obras, ¿sí? Se rehúsan a votar, saludar a la bandera, cantar el himno nacional, celebrar la Navidad, cumpleaños, no se les permite servir en las Fuerzas Armadas. Bueno, otras cosas, pero creo que lo más básicas están resumidas. La parte social, ¿sí? La parte de alguna manera, podemos decir así, vecindario, es imposible convivir con esta gente porque se niegan a todo esto, ¿sí? ¿De dónde sacamos que no estamos de acuerdo con esto? Lo único que dice de alguna manera la religión pura, sin mácula, ¿se acuerdan? Capítulo 1, versículo 24, 25 de Santiago dice, es visitar a los huérfanos, a los quebrantados, ¿sí? Y guardarnos en este mundo sin contaminación. Ahora, en ese sentido, si de alguna manera no nos involucramos en estas situaciones, no sé, de los símbolos patrios, no sé, un cumpleaños, el servicio militar,
Hay tanta gente profesional en estas ramas que también tiene su forma de predicar en esos medios. Todo es válido mientras no nos contaminemos con lo que el mundo ofrece. Entonces, son todas estas creencias que ellos tienen. Teología. Señorita, no me acuerdo el nombre. Bueno, otra cosa más de teología que ellos dijeron, ¿no? En 1914, aparentemente, de alguna manera, se acabaría el tiempo de los gentiles. No se terminó, porque todavía estamos, justo ella me preguntaba, ¿no? Entonces nosotros, ¿descendientes de quién somos? No somos descendientes directos de Abraham, de Jacob, de Isaac, pero venimos en esa línea, ¿sí? Terminamos siendo por la fe injertados, ¿se acuerdan capítulo 9 de Romanos? Al vid. Bueno, o sea, a la línea de Abraham, terminamos siendo de alguna manera espiritualmente, ¿no? Espiritualmente el pueblo elegido de Dios, ¿sí? Pero no somos de nacimiento ni por genética judíos, ¿sí? Eso para aclarar. Para 1914 se acabaría la Iglesia Católica Romana, dijeron ellos, lo cual es mentira. Tenemos nuestros vecinos cerca acá. 914 gobiernos, bancos, escuelas y iglesias serían destruidos. La batalla del Armagedón, dijeron en 1915. Tampoco se dio eso. ¿Cuándo se va a dar la batalla de Armagedón? Según la enseñanza bíblica, dispensacionalmente. Después de el arrebatamiento, los 7 años de los primeros 3 años y medio de la tribulación, casi al final de la gran tribulación, no en 1915 como ellos dijeron. Y bueno, esas profecías de alguna manera fueron mantenidas hasta el día de hoy por algunos seguidores. ¿Qué dice la Biblia sobre las doctrinas de los testigos de Jehová? ¿Qué dice la Biblia sobre Trinidad? Uno, el hermano que sigue. Puede ser. Bien, hasta ahí, gracias. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre la Trinidad, la doctrina de los testigos de Jehová? Bueno, en primer lugar, la Trinidad y Jesús. Bueno, ellos creen que de alguna manera que ni Cristo es Dios, ni el Espíritu Santo es Dios. Pero eso ya venimos hablando con los adventistas también. De alguna manera no hay, pero hay un versículo que es muy interesante, no sé si sabían, pero si no, mire, tenés que saber hasta de memoria, subrayado en tu Biblia cuando hables con uno de ellos. Si te llegaran a explicar eso, sería un logro, pero no lo van a poder nunca. Mira, capítulo 9, versículo 5 de Romanos, remárcalo si no tenías. Podrías leer desde el 1, pero yo leo directo al 5 nomás para que entiendas. Mira lo que dice. ¿De quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, otra coma, ¿qué dice ahí? Vino Cristo. ¿Qué dice ahí? El cual es Dios. Esto nunca van a poder explicar ellos. Que del lado humano vino Cristo, a través de Abraham, Jacob, Isaac, toda la lista,
Pero no vino de alguna manera, sino dice, vino Cristo, el cual es Dios. ¿Y qué dice ahí? Sobre todas las cosas. ¿Sí? ¿Qué más? Sobre todas las cosas. Bendito por los siglos de los siglos. ¿Esto qué significa? Que Dios es eterno, eterno, antes de Abraham, antes de Jacob, antes de Isaac. Este es el caballito de la batalla que tenemos los protestantes también, para debatir teológicamente con los testigos de Jehová, para decir que Jesús no es menor que Dios el Padre, que el Espíritu Santo, sino que vino en forma de hombre, vino en forma de carne, pero dice, es Dios, es Cristo mismo por los siglos, bendito el Dios de los siglos. Bueno, es un pasaje muy, muy profundo teológicamente para entender. Entonces, de alguna manera dicen, para ellos Jesús fue un ser creado. Es más, dice, era hermano del Miguel Arcángel o de algún otro ángel más. ¿Sí? No es así. Jesús no tiene un hermano, espiritualmente hablando. Ahora, humanamente hablando, dice la Biblia que tenía podemos decir así para entender en nuestra mente, como medio hermanos. ¿Se acuerdan quiénes lo eran? Jacob, Santiago y Juan. Y tiene una hermana que se llamaba Salomé. Esos son los, por llamarlo así, como medio hermanos de Jesús, ¿sí? De parte de María y José. Pero Jesús en sí, aún humanamente, no tiene un hermano, porque él no fue engendrado, como yo le dije en algún momento, por un óvulo y espermas, ¿sí? Él fue engendrado, dice, por la sombra del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces ellos creen que de alguna manera, y dice, y es más, es de alguna manera, dice, es menor que Dios el Padre, menor que Jehová. Pero hay un pasaje en capítulo 14, 28 de Juan que dice, yo soy menor que el Padre, pero no está hablando en cuanto a la divinidad, está hablando a la subordinación. Dice, yo no hago nada de lo que mi Padre no quiere que haga. Está hablando más bien de jerarquía y no habla de su esencia como Dios. Ahora, en realidad, por si se refiere a la subordinación de Dios el Padre, ¿no? Bueno, ahí tenemos muchos pasajes también. Y el Espíritu Santo, el cual ellos lo llaman, dice, un poder o influencia de Dios para ejecutar su voluntad, ¿sí? Ellos creen que es un poder sobrenatural, una fuerza, en realidad lo dicen, algo poderoso que viene sobre una persona para influenciar y de alguna manera para llegar a hacer lo que esa persona quiere hacer. No es así, porque el Espíritu Santo puede ser resistido, el Espíritu Santo, dijimos, puede ser obedecido. Bueno, ahí está, ya llegamos ahí, mira. El Espíritu Santo dice, habla en Hechos 8:29, intercede, se entristece, Efesios 4:20. No es una fuerza sobrenatural. Dice, da órdenes en Hechos, tiene voluntad, ama, tiene vida, puede ser resistido. Ahora, ahí está todo con versículos. El Espíritu Santo no es una fuerza sobrenatural como ellos lo creen o lo enseñan. Nosotros sostenemos bíblicamente que es una persona que tiene de alguna manera el poder, ¿sí?, para ser resistido, para ser obedecido, intercede, enseña y muchas otras cosas más. Solo leemos un pasaje que es muy interesante, mira. Hechos capítulo 7, versículo 51. Yo estoy cerca, les leo. Mira, 8:51. 7:51, dice así. Duro de servicio, incircuncisos de corazón y oídos. Ahí también, mire, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, o sea, a Dios mismo, ¿no? El Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Ahí remarca que el Espíritu Santo no es una fuerza como ellos dicen, piensan, creen o enseñan, ¿sí? Pero la Biblia dice, lo personifica y le da vida aparte de Dios y de Jesús, siendo uno solo, pues es el mismo. Pues es el mismo. Eso es como cuando ellos lógicamente lo piensan, ¿no? Dice, a ver, entonces, yo hace poquito hablé con uno de estos personajes y decía, a ver, pero entonces te voy a hacer pensar, dice, lo más práctico, si me resuelve eso, dice, te creo. Decía, a ver, ¿qué es lo primero, dice, la gallina o el huevo? Es el caballito de batalla que tienen ellos, ¿no? Y si uno dice, es gallina,
te van a decir, pero ¿de dónde viene la gallina? Y si vos le decís el huevo, y entonces te va a decir, ¿de dónde viene la gallina? Entonces, ¿cuál sería la respuesta lógica o la más acertada? A ver, les dejo que piensen un ratito ustedes. ¿Qué diría? ¿Por qué? Exacto. Ahora, eso de alguna manera, aún genéticamente, tiene que haber alguien que genere el huevo. ¿Sí? Pero ellos lo piensan del otro lado en decir, ¿ves? Dios no puede tener otro Dios que le iguale a Él. Es que en la palabra de Dios nunca encontramos a Jesús haciendo competencia bajo la subordinación, bajo el ministerio terrenal. Él dijo, siempre voy a hacer. Es más, por eso creo que hablé también un momento en otras clases, estoy confundido. Fíjense que siendo Dios mismo, dice Marcos capítulo 1, versículo 35, salió, dice, temprano a orar y luego de orar, dice, vino y eligió a los 12 que le iban a acompañar. Ahora uno dice, pero Jesús necesitaba pasar una noche de oración para elegir a Pedro, a Tomás, a Judas. Y uno pues sí, lógicamente, no. O sea que no, parece que no le funcionó la oración para elegir a esos candidatos. Bueno, lo que ahí el Señor estaba haciendo era enseñar a nosotros, antes de tomar cualquier decisión, debemos orar, porque generalmente no lo hacemos así. ¿Ves? No es que el Señor Jesús se sentía menos, entonces tenía que depender en el Padre. No, Él era Dios. Es más, en el huerto de Getsemaní, ¿se acuerdan? Si yo quisiera, dice, pedir una legión, destruiría a todos los enemigos. Pero dice, yo voy de acuerdo a la palabra establecida. Entonces, descartamos cualquier posibilidad, criterio que ellos piensan de que el Espíritu Santo de alguna manera es una fuerza sobrenatural. No es una fuerza sobrenatural, sino más bien es una persona. Pablo, el infierno. Bien, vamos cerrando ahí. El infierno. Bueno, ya dijimos que ellos niegan el infierno. Y al negar el infierno, de alguna manera, ellos creen en la aniquilación, lo que dijimos hace rato. Pero Jesús ilustró, graficó en Lucas capítulo 16, 19 en adelante. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esta historia del rico y Lázaro? Es algo real, es algo. Jesús dijo que Dios era padre de Abraham, de Isaac, de Jacob, no de los muertos, ¿no? Ahora, ¿qué es esto? ¿Cómo entonces dicen que cuando morimos estamos en un sueño y si vivimos mal dejamos de existir y ya? No, no es así. ¿Se acuerdan de estos religiosos también? Armaron, porque no es que había pasado eso, en realidad ellos en su mente hablaron, dijeron, Señor, dice, cuando haya la resurrección, ¿sí? Dice, había una mujer que estuvo con 7 hombres, los 7 lo tomaron por esposa, y cuando resucite, dice, ese día, eran de los fariseos porque ellos creen en la resurrección, dice, cuando resucite ella, dice, ¿de quién va a ser mujer? ¿Sí? Y Jesús le dice, bueno, para empezar, el Dios no es Dios de los muertos. Para empezar, en el cielo no hay casamiento, ¿sí? Van a ser, dice, como los ángeles. Ahora, la mente humana, la mente siempre frágil sobre todo, y estas sectas sobre todo, han tratado de acallar la justicia de Dios con argumentos inválidos
como por ejemplo negando el infierno, pensando de que las resurrecciones, etcétera, de cosas, o las aniquilaciones van a ser como a nosotros nos parece. Bueno, para eso está en la Biblia, en Apocalipsis 20, 11, 15, 2 12, habla de que cada persona después de la muerte consciente va a recibir su retribución. ¿Se acuerdan de 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10 también, que dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para recibir, dice, ¿no? Sea bueno o sea malo, mientras estuvimos vivos. O sea que el ser humano, aún creyente, tiene que recibir premio, sea lo bueno o sea lo malo. Bueno, es otro tema, ¿no? Pero esa es la idea de que ellos niegan al infierno y argumentan con todo esto, ¿sí? Con todo esto. Ahora ellos dicen que solo 144.000, dijimos hace rato, ¿no? Que van a entrar al reino. Bueno, pero Juan capítulo 14, 1 al 3 no dice eso, ¿sí? Dice, yo voy a preparar lugar, morada para vosotros. No dice para 100.000, 200.000, 300.000, no. Dice para vosotros. Vendré y os tomaré para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Versículo 6, hermano, aclarando, dice, yo soy el camino. No dijo para los 140 o para solo los judíos o para solo estos o para tanta persona en sí. La salvación, el regalo de la salvación es universal. Y por ende, miles y millones de personas un día llegaremos por su gracia, por la obra perfecta que Él hizo un día, a morar para siempre en la eternidad. Este pasaje es interesante. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, mira. Yo te leo, 3:21. Y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Jesús está hablando a la iglesia ahí, ¿no? Al que venciere, que bueno, todas estas enseñanzas, esta vida de hipocresía, de maldad que existe, ¿no? Animándonos como iglesia para salir victorioso en todo esto. Ahí tenemos un cuadro. Dice una comparación entre la Biblia y la engañosa traducción de las nuevas sagradas de la Escritura, de lo que yo tengo, la Biblia que ellos tienen, ¿sí? Yo puse unos 4 o 3 versículos, creo. Fíjense, por ejemplo, ya habíamos comparado uno. Juan capítulo 1:1 dice, el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahí, si vos te fijas en el material, dice similar, pero cambiando. En él, ¿sí? Cambiando, ahí está entre paréntesis, corchetes, principio de palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Pero dijimos, ¿no? Dios con minúscula. Y eso está acá, mira, si vos querés acercarte a ver, ve nomás, y acá está con minúscula en la Biblia de ellos. ¿Qué significa eso? Es un Dios menor. No es el Dios del principio, no es el Dios creador. Entonces, si hay uno, hay otra posibilidad que haya otros dioses también, ¿ves? Ahí modifican. Y cuando te hacen leer así, vos decís, ¿ves? Acá hay muchos dioses y Él es menor, no está con mayúscula. Eso te dicen ellos. Cuando se refiere al Dios verdadero, dice está con mayúscula, como nosotros también enseñamos. Y cuando son dioses falsos, se pone con Dios con minúscula. ¿Ves? Acá está que Él es inferior a Dios el Padre. Y si sos nuevo en la fe, ya te van metiendo esto en la cabeza. Otra comparación. Bueno, ahí está la aclaración, ¿no? Este cambio fue hecho para apoyar la negación de los testigos de los testigos que Jesús es Dios. Ahí está la aclaración. Belén. Ajá. Está medio borrado, es Colosenses. Ajá. Ajá. Ahora, nosotros aceptamos que Jesús, que es el creador de todo y como tal, no es Él, sino es un ser creador, ¿sí? Ahora, la palabra otras, en la aclaración, ha sido erróneamente añadida a este versículo para apoyar la falsa enseñanza de que Jehová, que Jesús mismo es uno de las creaciones.
¿sí? Uno cuando abre este libro, no podemos llamar Biblia, este libro, en Colosenses 1:16, está esta palabrita otras, ¿sí? Dando a entender de que hay más creaciones. Si uno regresa, por ejemplo, a Romanos capítulo 8, versículo 29 en adelante, va a decir, por ejemplo, hablando en cuanto al amor de Dios, dice ni la vida, ni la cosa creada, ni lo porvenir, ni nada, ni ángeles, nada, dice, puede separar del amor de Dios. Y ese mismo texto sirve también para decir, nada puede modificar ya la creación de Dios. El último pasaje, ese es de Hebreos 1:8, está medio borroso también ahí. Ah. Ajá. Ujú. Aclaración. Aquí que Dios el Padre llama a Jesús al Hijo de Dios. Ellos dicen, el orden de las palabras ha sido erróneamente cambiado por la organización de los de Jehová para ocultar el hecho de que Jesús, ¿sí? El Hijo, es identificado como Dios. Ponen a Dios primero, el orden de palabras, está el versículo ahí mismo, pero solo que cambian, primero ponen Dios, después Hijo, acá en nuestra Reina Valera está Hijo, Dios, o sea, no pierde la esencia, Dios el Padre lo reconoce como Dios mismo. Y así tendríamos que pasar 2000 textos comparando, pero consíganse un libro para estudiar y ya está. A través de una gente que iba a esa iglesia se habían dejado de ir y dijeron que lo iban a quemar. Digo, no, quemé, digo, préstame a mí que yo necesito para... Quiero leer. Yo tengo la católica, la mormón, tengo todas las Biblias, habida por haber para estudiar. Sirve para uno que está tratando de enseñar, necesita tener toda la información posible. Bueno, ha llegado la hora, hemos terminado. Y ya nos queda 2 temas más y cerraríamos. Ya voy a hablar con Fernando si él viene o cómo hacemos ya la semana que viene. Muy bien, oramos y terminamos. Buen Dios, damos gracias por esta tarde y noche. Gracias, Señor, por un día más de vida que nos